Continuamos revisando la interfaz de usuario del Adobe Flash Professional CS5. Seguimos trabajando en esta escena y en este documento de prueba, donde tenemos 10 fotogramas y también hemos creado este pequeño botón dentro del escenario. Vamos a ver los comandos de deshacer, rehacer y repetir. Para deshacer o rehacer acciones en objetos individuales o en todos los objetos del documento actual, especificamos los comandos deshacer o rehacer a nivel del documento o a nivel del objeto. Podemos verlo directamente en el menú Edición. Tenemos Deshacer y tenemos Repetir. Observe que aparece la opción más recientemente utilizada en este documento. De forma predeterminada, estos comandos se aplican a todo el documento. Si se aplica a un objeto, el comando Deshacer no permite deshacer algunas acciones, como entrar y salir del modo de edición, seleccionar, editar y desplazar elementos de biblioteca, o crear, eliminar y desplazar escenas. Para quitar los elementos eliminados de un documento después de utilizar el comando deshacer, hay que utilizar el comando de guardar y compactar. Para reaplicar un paso al mismo objeto o a un objeto distinto, se utiliza el comando repetir. Por ejemplo, si movemos una forma denominada A, podemos seleccionar edición repetir para volver a mover esa forma, o bien seleccionar otra forma llamada B y elegir edición repetir para mover la forma según la misma cantidad. De forma predeterminada, el Flash admite 100 niveles de deshacer para el comando del menú Deshacer. Seleccionamos el número de niveles y deshacer y rehacer entre 2 y 9999 en las preferencias del Flash. Para esto vamos a Edición, Preferencias, y a continuación tenemos las diferentes opciones de deshacer. Observe que aparecen 100 niveles. Podemos subir este valor hasta 9999 como máximo. De forma predeterminada, al deshacer un paso con Edición Deshacer en el panel Historial, no se cambia el tamaño del archivo del documento, incluso si se elimina un elemento del mismo. Por ejemplo, si importamos un objeto de video a un documento y después deshacemos la importación, el tamaño del archivo del documento sigue incluyendo el tamaño del archivo de video. Los elementos que se eliminan de un documento al ejecutar el comando deshacer se conservan para que sea posible restaurarlos con el comando rehacer. Para suprimir de forma permanente del documento los elementos eliminados y reducir el tamaño del archivo, hay que seleccionar el menú Archivo, Guardar y Compactar. Vamos a ver ahora la utilización del panel de historial. Vamos a cerrar este panel de preferencias y a continuación vamos al menú Ventana y tenemos la opción de Otros paneles, Historial. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la visualización, arrastrando de esta manera. El panel Historial muestra una lista de los pasos realizados en el documento activo desde que se abrió o se creó, hasta un número máximo de pasos determinado. El panel Historial no muestra los pasos que se han realizado en otros documentos. El deslizador del panel de Historial señala inicialmente el último paso realizado. Para deshacer o rehacer pasos individuales o varios pasos a la vez, debemos utilizar el panel Historial. Los pasos del panel de historial se pueden aplicar al mismo objeto o a un objeto distinto del documento. Sin embargo, no se puede reorganizar el orden de los pasos del panel del historial. Este panel historial es un registro de los pasos en el orden en el que se han realizado. Si deshacemos un paso o una serie de pasos y después realizamos una acción nueva en el documento, ya no podremos rehacer los pasos del panel historial, pues desaparecen de él. Para suprimir los elementos que se han eliminado de un documento después de deshacer un paso en el panel historial, utilizamos el comando de guardar y compactar. De forma predeterminada, como vimos, el Flash admite 100 niveles de deshacer para este panel, pero podemos aumentarlo hasta 9999. Para eliminar la lista del historial del documento, podemos borrar la información del panel historial. Sin embargo, después de borrar la lista del historial, no se podrán deshacer los pasos que se han borrado. Si se borra la lista del historial, no se deshacen los pasos, solo se elimina el registro de esos pasos de la memoria del documento actual. Al cerrar un documento, se borra su historial. Para utilizar los pasos de un documento después de cerrarlo, debemos copiarlos con el comando de copiar pasos o guardarlos como comando. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de los pasos que hemos realizado. En este panel historial tenemos este pequeño regulador que nos permite desplazarnos por cada una de las opciones. Observe que al momento que vamos seleccionándolas, vamos repitiendo los pasos que hemos realizado en este documento.
Si se deshace un paso, el paso aparece de color más claro en el panel historial, como estamos viendo en la parte inferior. Al repetir pasos con el panel historial, los pasos que se reproducen son los que están seleccionados o resaltados en el panel historial, no necesariamente el paso que señalamos en ese momento en el deslizador. En este caso tenemos un botón llamado Reproducir. Seleccionamos por ejemplo este valor y hacemos clic en Reproducir. Observe que de inmediato se ha hecho la selección borrando la selección del fotograma. También podemos seleccionar pasos no adyacentes pulsando la tecla Control y seleccionándolos de esta manera. Al hacer clic en Reproducir, se nos advierte que los pasos no aparecen como iconos marcados con una X roja y no se pueden volver a reproducir. Si deseamos continuar, hacemos clic en Sí. A continuación, se realiza el procedimiento dentro del documento. Cada documento abierto tiene su propio historial de pasos. Para copiar pasos de un documento y pegarlos en otro, utilizamos el comando de copiar pasos del menú de opciones del panel de historial. Si se copian pasos en un editor de texto, los pasos se pegan como código del JavaScript. Aquí tenemos abierto el panel historial, así que hacemos clic sobre este pequeño botón de la parte superior derecha y tenemos la opción de copiar pasos. Luego, en el segundo documento podemos seleccionar la opción de edición pegar pasos y los pasos se reproducen conforme se pegan en el panel de historial del documento. Recuerde que el panel historial los muestra como un solo paso, denominado pegar pasos.